Hola Jorgito, hola a todos los auditores, ¿cómo están todos? Muy bien, televidentes, seguidores, ¿Es gente que está cierto? atrás. Esta cuestión, pues, el Claro, teléfono, la pantalla, qué sé yo. Oye, Catherine Gutiérrez nos acompaña siempre, psicóloga clínica, directora del Centro Psicológico Pliegues, mail centro psicológico pliegues, @pliegues.cl y WhatsApp 569-9753-7074. Hemos abierto un sinfín de temas muy interesantes que ojalá vayan en beneficio directo para quienes de repente cuestionan algunas temáticas, ¿no es cierto? Y que ven en ti, ¿no es cierto?, una persona que tiene estos conocimientos propios, ¿no es cierto?, de tu profesión, para orientarnos, para mostrarnos un poquito el camino, porque de repente son cosas que uno más o menos subentiende, pero no los asimila ujú, correctamente. Entonces, ahí falta la guía. ¿De qué vamos a hablar hoy día, exactamente. querida amiga? Hoy día, hoy día los voy a invitar a hacer un ejercicio. A Quiero que piensen, ver. quiero que todos pensemos, porque yo también me pasó ahora en la mañana, ¿qué fue lo último, el último error que cometimos? ¿Cuál fue el último error que cometimos? Pensémoslo. ¿Y qué nos dijimos? Estamos hablando de cosas de nimiedades. El último error y qué nos dijimos, ¿Y qué claro, nos dijimos? Por ejemplo, yo estaba acomodando esto y dije, ay, qué tonta, porque lo estaba poniendo al revés. claro. Eh, ¿Es el autojuicio? ¿A eso tú te refieres? O sea, ¿es cómo miramos nuestras faltas, nuestros desaciertos? Eso que aparece automáticamente, Jorge. Esa voz que automáticamente cuando nos miramos en el espejo Claro. decimos, ay, pero hoy día tengo unas ojeras del terror. O, ay, qué feo que amaneció hoy día. O, ay, esto no se arregla con nada, ¿no? Ahora, ¿esa vocecita es más positiva o es más negativa? ¿O depende de la persona? Mm. ¿Depende del enfoque? ¿Depende cómo te levantí? No, de eso vamos a conversar hoy día. A ver. No, porque es más permanente. Hoy día vamos a hablar de esa vocecita que a veces, ¿cierto?, nos tira para abajo, ¿no? Una vocecita chaquetera. Esa vocecita, Jorge, que a veces más que una vocecita, ¿cierto? Puede ser muy estruendosa para algunas personas, ¿no? Y puede llevar a, digamos, avanzar y convertirse en algo que es muy castigador. Eso se llama, Jorge, super yo. Y se crea cuando nosotros somos pequeñitos, ¿ya? De alguna forma, Jorge, nosotros vamos internalizando todas las formas, ¿cierto?, de la cultura. ¿Y cómo la cultura se transmite a nosotros cuando somos chiquititos? A través del lenguaje, ¿cierto? De nuestros padres, de nuestros cuidadores. Cuando somos pequeñitos, ¿cierto?, vamos internalizando el no hacer algo, ¿cierto? Por ejemplo, las normas sociales, no se come de esa manera, ¿no? Mm, ¿Cierto? No tomes la comida con los dedos, por claro. ejemplo, cuando nos están enseñando a usar los cubiertos. Todas esas cosas, ¿cierto?, van quedando, pero, Jorge, van formando ahí un pequeño juez, ¿no? Que después nos va diciendo lo que está bien y lo que no está bien hacer, ¿ya? Pero en ocasiones, ¿cierto? En la medida en que vamos creciendo y que se van internalizando estas partes de lo que vamos escuchando de un profesor, de una profesora, ¿te fijas? Por ejemplo, escribe, esta letra está fea, quizás hoy día esta letra está fea, ¿no? Y te la borran y eso se queda guardadito. ¿Y qué pasa, Jorge? Y pasa mucho en la adolescencia y nos pasa a nosotros que esa voz en ocasiones, ¿cierto?, se puede volver más que un juez, un tirano, un castigador, Sí. ¿ya? Que nos está de alguna forma robando energía. ¿Por qué? Porque piensen ustedes en casa, hagan ese ejercicio y llévenlo ya no a nimiedades, como esto que decía yo de ordenar algo y ponerlo al revés, no, sino que algún proyecto, alguna idea nueva. ¿Cuántos quizás emprendedores en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, pensaron? Viste que hay mucha gente que dice, oye, hay muchas ideas, pero ¿quién las hace, no? ¿Quién las pone en práctica? Claro. Porque tenemos esto ahí, ¿no? Que nos dice, pero irás a poder,
¿Serás capaz? Chuta. ¿Irá a salir bien? Ahora, de repente, ese yo, ¿no es cierto?, interno, te salva, Ese es ¿no? Sí. súper, ese es, sí, pero nosotros, Jorge, tenemos este es un súper yo, ¿no? Que es, Ujú. como te decía, se vuelve castigador y ahí es un problema porque todos Ah, lo claro. tenemos que tener. Te fijas, para vivir en sociedad hemos convenido, ¿no? Ciertas cosas, no No, no pasarnos más. la luz roja, Claro. pero no nos castigamos de manera brutal, ¿ya? Y muchas veces, como nosotros también, vive también nuestro yo ahí, ¿no? Entonces, en este juego nos transformamos un poco, Jorge, en el hábitat de un juez, ¿cierto? Que es castigador, que se Mm. transforma en torturador, ¿no? Y una víctima, que es nuestro yo que está ahí tratando, ¿no? De hacer cosas nuevas, quizás de innovar, o quizás de arreglar una situación familiar, o quizás de enmendar con los nietos lo que no podemos hacer con los hijos, o de empezar a estudiar cuando ya estamos más grandes, ¿no? Pero y no nos fue tan bien en el colegio, decimos, no, pero es que era tan malo para estudiar, o era tan mala para estudiar, siempre me fue mal. Los profesores me dijeron que era tonta o tonto, porque en esos años, hace muchos años atrás, a veces pasaba, ¿no? Entonces, internalizamos esto y lo internalizamos, Jorge, con una brutalidad extrema. ¿Por qué? Sí. Porque cuando somos chiquititos, recuerdan que hemos dicho que nosotros necesitamos el amor de los otros, de los que nos cuidan, entonces la rabia que eso nos genera, esas críticas que nos dan, nosotros las volcamos hacia nosotros mismos. Y por eso ese super yo se vuelve tan grande, tan castigador. ¿Y te imaginas lo que es como vivir en un espacio en que te castigas por una parte muy brutalmente y en la otra lo más probable es que tengamos a alguien que lo pasa muy mal y sufre, pero no tenemos un equilibrio y eso nos va desgastando. ¿Y eso se puede reformatear? ¿Se puede manejar? ¿O es un inconsciente que tenía adentro y que no tenéis cómo? No, eso sí se puede, Jorge, sí se puede. Y hoy día vamos a dar algunos ejemplos de lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque imagínate, Jorge, esta energía que gastamos en esto es lo que nos produce mucha ansiedad Mm. y mucho desgaste emocional. Energía que podríamos estar usando en hacer cosas nuevas o en pensar y tener nuevas ideas, nuevas formas de reparar vínculos, como decía, nuevas formas de crear emprendimientos, nuevas formas de querernos también a nosotros, de cuidarnos. Ahora, cómo podemos ir poniendo a este señor no tan tirano, este super yo tan tirano y tan castigador en su lugar? Y aquí, ojo que no se trata de ser complaciente con nosotros mismos, pero sí ser un poco más amoroso. Por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta que nos dijimos, oh, mira, qué tonto lo que estás haciendo, ¿no? El pensar, Jorge, hacer el ejercicio, hacerlo consciente y decir, ¿de dónde viene esto? ¿Quién alguna vez me dijo, cierto, estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿No? Entonces el darnos cuenta y saber quién lo decía, quizás no tan potente como lo escuchamos, porque como decíamos, esto creció, ¿no?, en nosotros. Pero ¿de quién es esto? Ah, bueno, esto era de mi abuelo, porque mi abuelo se lo dijo a mi padre, Sí. ¿no? Y por Mira, eso mi padre me lo dijo a mí. Y cuando nosotros nos damos cuenta que no es nuestro, que no es inherente a nosotros, le quitamos poder y fortalecemos nuestro yo. Entonces, cada vez que nos sorprendamos diciéndonos algo que no sea, ¿cierto?, amoroso, preguntémonos si eso es nuestro, claro. ¿no? Es esta voz, ¿de dónde viene? Por ejemplo, yo tengo pacientes que a veces me dicen, no, es que, no sé, con obsesiones, ya, saco las hojas de los cuadernos porque están muy feos, muéstreme sus cuadernos, preciosos.
pero internalizó a lo mejor que un profesor en algún momento le sacó la hoja, ¿no? Y te lo dicen. Y quizás, como te digo, no fue el profesor, quizás sacó la hoja dándole la opción, ¿no?, de reescribir, a lo mejor no de una forma tan violenta como nosotros la vivimos porque éramos niños. Pensemos que son estas cosas que nosotros introyectamos como gigantescas cuando somos pequeñitos. Entonces también nos Ahí permite volvemos a lo reparar y mismo, perdonar un poco. ahí volvemos a lo Dime. mismo que hemos conversado tantas veces, infinidad, ¿no es cierto? La importancia y la relevancia que se le asigna, ¿no es cierto?, a esa primera infancia, a esa niñez, con normativas, con ejemplos, Exactamente. con buenas directrices que te van a formar de buena manera, porque esa vocecita interna eh, te va a hacer, te va a sacar en contra, digamos, te va a enrostrar, digamos, todas estas cosas que estamos conversando. Que no Exactamente. tiene que ver necesariamente con esa voz de la conciencia, ¿no es cierto?, que te dicta lo No, bueno y lo malo, ¿no? exactamente. No, Ya. no es esto. Y ojo, Jorge, que también hay otro ejercicio que podemos hacer. ¿Mm? Cada vez que nos sorprendamos haciendo esto, y lo podemos hacer con nuestros niños y con nuestros adolescentes cuando nos demos cuenta que ellos se tratan así. Digámosles que piensen en algún amigo o alguna amiga, ¿no? Le dirían, que piensen en qué le dirían. Habitualmente somos más amorosos con otros. Ni a nuestro peor enemigo, Jorge, le diríamos estas cosas. Y sí, finalmente, Jorge, es muy importante porque si nosotros no podemos habitar, vivir con nosotros mismos y en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia mente, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? ¿No? ¿Quién nos va a entender ¿Quién si nos va a no, entender? si no nos entiende nuestro propio yo? Exactamente, y le quitamos fuerza, ¿cierto?, a esa voz que no nos deja avanzar. Ya, entonces se puede reformular, se puede Sí, replantear, pero hay que darse cuenta que eso está funcionando de esa manera, ¿no? Porque, exactamente, claro, porque exactamente. Cuando nos dicen, usted es muy crítica, oye, o nuestro esposo, esposas, parejas, pololos, no sé, nos dicen, oye, qué criticón, o qué criticona que eres, ¿no? O qué criticón o criticona es tu madre, o tu abuela. Ah, seguramente algo de eso también nosotros tenemos, sí, porque lo aprendimos de ahí, ¿no? sí, Desde los otros. claro, ese cuestionador, el buscar el lado negativo, el lado, ¿no es cierto?, poco beneficioso para nosotros. Bueno. Algo te quedaste pensando, Jorge. No, es que hay tantas cosas. Es complicado la psicología, la mente, porque Sí, tenéis sí, tanto sí. reforzamiento desde temprana edad que te va a modificar sustancialmente, digamos, el presente, ¿va? Exactamente, Uf. exactamente. Pero se puede cambiar, Entonces, se puede modificar. se puede modificar. Y eso es lo importante. Porque eso nos hace vivir en nosotros mismos más felices, ¿no? Perfecto. ¿Algunos tips, entonces, algún consejito, querida amiga Katy? Todo esto que decíamos, Jorge, hacerlo evidente. Si amamos a alguien y vemos que esa persona siempre se critica, digámosle, oye, mira, te diste cuenta que te estás diciendo estas cosas, ¿no? Y démosle este consejo. ¿Y esto de dónde? Preguntémosle, oye, ¿y quién te trataba así, no? ¿Alguien te trató así? Eso, ¿no? El poder pensar, el hacer esa pregunta, nos permite darnos cuenta, como te decía, que no es de nuestra esencia. Cuando vemos que algo no es de nuestra esencia, no tiene por qué quedarse a vivir con nosotros, ¿no? Lo podemos sacar. Y pongámonos en el lugar de otro. Pensemos que somos otro a quien tendríamos que aconsejar, por ejemplo. Nunca le daríamos consejos tan o críticas tan brutales como nos las podríamos dar a nosotros mismos. Seamos más amorosos, Jorge, con nosotros. Está buena, me gustó, me gustó. Fíjate que yo creo que quienes nos están viendo, escuchando, de repente tiene perfectamente entendido, digamos, el fondo de esta conversa y ojalá que podamos hacer ese pequeño clic, mirar un Sí, poquito sí. distinto, buscar el origen, ¿no es cierto? Y ver de otra manera, desde esta perspectiva externa, ¿no es cierto? Como si Ajá. fuese otra persona. ¿Está bueno? Como ¿Está si bueno? fuéramos un observador. Exactamente. 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 Ya, me gustó, me gustó. Querida Katy, bueno, Catherine Gutiérrez, psicóloga clínica,
directora del Centro Psicológico Pliegues, y ahí está el WhatsApp 569-9753-7074. Está el Instagram, que es no tengo No puesto está, tu Instagram. no está puesto ahí el ¿Y por Instagram, qué no está está el puesto correo. ahí? Pero ¿cómo es posible? No lo sé. Pero ¿cómo es posible? Pero Caterine se escribe, ¿no es cierto? Con TH. Sí, Caterine sí. Gutiérrez va a llegar directamente o al O al Centro Centro Pliegues. ¿Ah? Psicológico Pliegues. Exactamente. Ya, pues, Catita, ha sido un gusto como siempre. Nos encontramos la próxima Igualmente, semana. Voy a echar una reflexión sobre mi yo mismo. el super yo, Cuestionador, el super yo. ese cuestionador, ese Eso. super yo. Cuídate, Que que estés tengan muy una bien, linda Catita. semana. Chao, chao.